Centro Criptológico Nacional. Pues yo creo, quiero decir, es una opinión personal, pero esta fue la mayor empresa, la más inspiradora, la más innovadora, la más ambiciosa que un Estado, que un país ha llevado nunca a cabo. Tal vez igualada por llevar el hombre a la luna. Me refiero a cartografiar el continente americano. Porque es que hay que tener en cuenta que entonces, en el siglo XV, siglo XVI, no conocían la longitud geográfica, no sabían calcularla. Así que, con dificultad, podían dibujar un mapa en 2 dimensiones. Esto se hacía y se centralizó cuando empezaron a pensar en ir hacia el nuevo continente, se hacía a través de la casa de contratación que está en Sevilla, que merece, sin duda, tanto la casa de contratación como la ciudad, una visita. Y en realidad era sencillo. Ellos, en la casa de contratación, que para que hagáis una idea y sin ningún género de duda, era como la NASA actualmente, allí trabajaban los mejores científicos de la época. Allí lo que hacían, la idea de cómo lo querían enfocar era sencilla. Planificaban qué zona del nuevo continente querían cartografiar, se dotaba los barcos, las tripulaciones, se iba. Allí se medía con los elementos de la época y esa información volvía otra vez a la casa de contratación, donde se chequeaba con la información que ya se tenía, eso es importante, se chequeaba con la que ya tenían y añadían la nueva información que habían traído del continente. Con eso se formaba lo que ellos llamaban el padrón real. Y en solo 16 años ya eran capaces, y sin calcular la longitud, entender cómo estaba funcionando el nuevo continente. Eso, cada vez que había, porque además hacían avances tecnológicos, cada vez que había un avance tecnológico en cuanto a medición, había que volver otra vez a mapear todo el continente de nuevo. Y solo se almacenaba en el padrón real aquella información relevante. Y con esa información luego se hacían las nuevas expediciones. La cuestión es que en 150 años estaba perfectamente mapeado ese continente. 450 años después, llegaron los japoneses diciendo que el Kaizen y que la mejora continua, ¿sí?, la habían inventado ellos. El plan, el do, lo han hecho es viajar. El check lo hacían en el padrón real y volver a planificar. Estas son las cosas. Sí, 450 años después resulta que los japoneses dicen que lo inventan ellos. Sea como sea, lo cierto y verdad es que en ese punto es donde nosotros nos encontramos ahora, en la mejora continua. Y es un poco raro porque no acaba de cuajarnos, no acaba de entrar, no acaba de funcionar bien porque el modelo no somos capaces de que funcione, al menos en nuestra empresa. Por cierto, es que no me he presentado, soy David López, soy el responsable de seguridad de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Esta entidad es efectivamente una entidad dependiente del Gobierno de Aragón. Y bueno, aquí tenéis unos cuantos datos para que os situéis con respecto a nosotros. La cuestión es que en este momento estamos con la mejora continua, pero llevamos ya un tiempo trabajando y el año pasado, cuando estuvimos en este mismo foro, por cierto, también aprovecho la ocasión para agradecer al CCN que nos invite este año. Cuando estuvimos el año pasado ya explicamos, pues eso, cómo nos estamos enfrentando al Esquema Nacional de Seguridad. Y lo que está claro es que entonces, lo que nosotros teníamos, como nosotros intuíamos el ámbito de la ciberseguridad y de la gestión de la ciberseguridad, era que el Esquema Nacional estaba ahí, que los servidores estaban ahí, pero en medio había una mezcla que no éramos capaces de entender cómo estaba funcionando. Siempre hablando desde el punto de vista de la ciberseguridad. Fue entonces cuando tomamos una serie de decisiones, una de las cuales, y que nos ayudó muchísimo, y por eso la vuelvo a traer ahora, es diferenciar, y hemos separado los 3 poderes que le llamamos nosotros. El poder judicial, que serían los auditores, que ese es un mundo, digamos, aparte, y no vamos a entrar, y luego separamos
Y lo hacemos de una manera muy, incluso exagerada, entre el mundo técnico, que sería la parte ejecutiva, y el mundo, y el resto del mundo, que es la gestión no técnica. La idea de la gestión no técnica es precisamente no sabíamos bien qué era, pero lo que estaba claro es que no era lo técnico. Y empezamos a profundizar ahí. Y lo primero que estuvimos trabajando fue el maravilloso mundo de las normativas. Vamos, se nos rifaban, se nos quitaban las de las manos, porque el tema de la normativa vosotros que siempre trae muchísimo atractivo. La cuestión es que una de las primeras cosas que hicimos, no nosotros, sino en general, fue estratificar. Dijimos que había política, luego unas normas, unos procedimientos y unas instrucciones técnicas. Durante este año hemos ido avanzando y hemos profundizado más, efectivamente. ¿Qué es lo que hemos buscado? No solo tener estratos, sino definir de una manera muy exhaustiva cómo una norma apunta a procedimientos concretos. Necesitamos que las normas y los procedimientos estén conectados y los procedimientos también estén conectados con las instrucciones técnicas. Y no solo de arriba a abajo, sino también de abajo a arriba. Es decir, una instrucción técnica tenemos que saber desde qué procedimientos se está llamando y los procedimientos desde qué normativa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener solo la información precisa. Si tenemos procedimientos que no están conectados a una norma, o no son necesarios, o hay que conectarlos. Porque los procedimientos son los que ejecutan las normas y las decisiones que estamos diciendo. Así que esa es una primera decisión que hemos tomado y que llevamos ejecutando desde entonces. ¿Por qué esto es importante? Porque es una evidencia que no estamos solos y que estamos conectados y que Internet es un mundo de conexión. Pero lo que no tiene ningún sentido es que pensemos que las normas no tienen que reflejar esa conexión. Así que nosotros lo que estamos haciendo es también conectar nuestras normas a las entidades que están con nosotros y de las que nosotros tenemos su información. De tal manera que esas normativas, por ejemplo, del Departamento de Agricultura, que es Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, sus normativas apuntan a las nuestras. ¿Por qué? Porque los sistemas los gestionamos nosotros. Y al gestionarlos nosotros, la responsabilidad recae sobre nosotros. De esa manera también hacemos que sus procedimientos, es que no hace falta que los tengan, porque los procedimientos de Backup y Restore son los nuestros. Eso les ha funcionado y ha funcionado, pues tiene toda la lógica del mundo, para que ellos consigan la ISO 27001 porque son organismo pagador. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo con todos los departamentos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es cumplir lo más rápido posible con el Esquema Nacional de Seguridad. Si nosotros, como entidad, cumplimos y estamos conectados, están todas las normas conectadas con respecto a nosotros, el cumplimiento global será muchísimo más rápido. La cuestión es que si esto es así, de hecho está siendo así, eso hace que el foco de atención y, digamos, la tensión, la presión que aguantan las normativas de Aragón de Servicios Telemático sea mayor, porque la repercusión es mayor. Así que el siguiente paso que hemos estado haciendo es, pues tenemos que trabajar en la calidad de las normas. No podemos tener unas normas que no reflejen la realidad de lo que estamos haciendo. Así que también extrayendo información y decisiones que tomamos el año pasado, lo que hemos decidido es hacer un pequeño baremo de cómo pensamos nosotros que tiene que ser una norma con cierta calidad. Y no penséis que es como muy complicado. Lo primero que nos dijimos fue, las normas que nosotros tenemos, ¿están firmadas por la persona adecuada? En este caso, como es una norma, gerencia, y si no, el responsable del comité de seguridad, el director del comité de seguridad. ¿Está firmada? Sí. Bien. No. Cuidado, porque eso es un problema. Si esa norma no está firmada, exactamente qué validez tiene. Y esta norma, por ejemplo, ¿tiene un proceso de mejora continua? No. Pues esa norma ya empieza a flaquear.
Esta norma, por ejemplo, está conectada, tiene unos procedimientos a los que realmente que van a hacer que esas normas se lleven a cabo. No. Señores, ya tenéis tres puntos que cualquiera de las normas que hay en normas de seguridad, estamos hablando, esos son 3 conceptos que hay que ir cumpliendo. Podemos poner todos los que queráis. Nosotros tenemos 7. Con 7 pensamos que ya podemos establecer un baremo suficientemente amplio. La cuestión es, estamos hasta ahí, el aspecto normativo está cubierto, pero, por ejemplo, el siguiente punto que queríamos abordar es cómo haces que un procedimiento, si es eficaz o no lo es. Pues lo que decidimos es que la manera era probando. Tenemos que probar los procedimientos que tenemos para ver si realmente funcionan con la agilidad necesaria. Pero no es tanto el probar, que sí, sino el planificar las pruebas desde un punto de la seguridad con un espectro amplio. Bueno, ahora le llaman holístico. Bueno, es general, pero general de verdad. De tal manera que cuando tengamos un sistema, no se trata de que te digan, oye, este sistema, que es que además ocurre mucho, es que este sistema lo tenemos securizado. Vale. No, lo tenemos bastionado. Piensas, claro, a un directivo, a un gerente, le dices que el sistema que está bastionado y, oye, se viene arriba. Pero es que estos 2 sistemas están bastionados. Pero es que no tiene nada que ver uno con lo otro. ¿Sí? Y nosotros de responsables de seguridad, debemos ser capaces de decirles a los integrantes del comité de seguridad si estamos seguros o no lo estamos, pero en un baremo real. Y eso sí que consigo las pruebas. Con unas pruebas, con una visión amplia, que somos nosotros desde seguridad las que tenemos que decidir y definir. ¿Por qué? Porque es que a lo mejor, si las definen, y perdónenme, pero es que es así, desde sistemas, a lo mejor las pruebas que hacen, esto es como lo de la gallina y el zorro, pues es 3/4 de lo mismo. Desde el punto de vista de la seguridad, se definen. De tal manera que seamos capaces de decir qué cuerdas vamos a tocar, qué cuerdas vamos a afinar. Y no sirve con que probamos una. No, es que yo ya probé una. Ya, y el resto, yo no sabía. Desde seguridad lo que podemos decir es, a ver, si hay presupuesto o hay tiempo para probar una, pues se prueba, pero que sepamos todos que falta el resto. Y no sirve con que ya la toqué y parece que suena. Tiene que dar el tono. Y el tono se decide o se piensa antes de hacer la prueba. Es importante porque con esto, con el ámbito de las pruebas, se mejoran muchísimo los procesos. Sea como sea, la verdad es que en este teatro nuestro hay muchísima gente mirando. De tal manera que si las pruebas no están bien logradas, si no están bien trabajadas, luego todo esto se nota. Nuestro público, vosotros lo sabéis, está muy atento. La cuestión es que con estas 2 cosas, con la estructura normativa, que yo creo que ya procede llamar arquitectura normativa, y las pruebas globales, nosotros entendimos que ya podíamos empezar a diferenciar distintos colores entre lo que era el esquema nacional y el tema de los sistemas y las máquinas. Ahí había un ámbito donde había cabida y hay capacidad de desarrollo. La cuestión es que después de estos 2 puntos nos encontramos efectivamente en el punto en el que en el punto con el que empezamos la presentación. Con esa mejora continua, que yo juraría, estoy seguro que os suena esta gráfica. La mejora continua. La calidad total, le llaman. La calidad total. La calidad total en seguridad se llamará seguridad total. Pero los aquí presentes seguro que estaréis conmigo en que la seguridad total no existe. Así que este modelo, de hecho, a ver, yo supongo que la bola somos nosotros, ¿no? Y supongo también
El zanco, exactamente qué es ese zanco. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Ese zanco qué es? ¿Por qué tiene este tamaño? ¿No puede ser más pequeño? ¿Y la pendiente? ¿Por qué la pendiente es así? Es que tú lo miras y dices, jo, esto es descalofriador. Es que te pones a trabajar en esto y esto es un infierno. Entonces, la cuestión es que, como el modelo no acabamos bien de entender cómo funcionaba, empezamos a buscar, a identificar cómo lo podíamos interpretar. La verdad es que lo más sencillo es la base. Y lo primero que pensamos fue, bueno, si tienes una pendiente muy grande, pero te dan 2 millones de euros, pues ya parece que la pendiente es un poco más, ¿sabes? Más. Y puede ser que te encuentres terrenos, incluso depende de del mes del año, de si hay presupuesto o no, que oye, todo es hacia abajo. ¿Hay dinero? Sí, todo funciona. Lo que está claro es que lo que nos rodea, el ambiente, influye mucho en el ámbito de la implantación del esquema nacional. ¿Sí? Eso está claro. El siguiente punto que nos encontramos es la rueda. Y esa rueda, desde el punto de vista de la seguridad o del uso seguro de la tecnología, está claro que puede ser que estemos en algunos de los ámbitos, en algunas de ese estadio. ¿Cómo sabéis en qué estadio os encontráis? ¿Cómo podemos saberlo? Pues yo creo que la única manera es haciendo pruebas de manera global para saber en qué punto se encuentra vuestro sistema o vuestros sistemas a nivel de seguridad, hablando siempre desde el punto de vista de la seguridad. Y si realmente haciendo esas pruebas os encontráis en un punto de la seguridad, ¿cómo lo hacéis para avanzar? Y ahí sí, con la mejora continua. Efectivamente, ahí se aplica la mejora continua modificada porque es PDCA, pero ahí he añadido algo porque me parece que el modelo en realidad hay que darle una vueltecilla. Vamos. La cuestión es que aplicando el modelo de PDCA o uno parecido, es posible que la mejora interna, esa mejora que es interna de dentro, interna de la empresa, permita que te sitúes en otro estadio de la seguridad de tus sistemas. Entremos directamente a cómo nosotros vemos el proceso de mejora continua para el ámbito de la seguridad. Esa planificación para nosotros es, en general, planificación de las pruebas. Planificación de pruebas, y ahí estamos hablando de vulnerabilidades, pero también estamos hablando de contingencia. Estamos hablando de continuidad. Estamos hablando de pruebas muy serias. Así que esas pruebas, entendidas generalmente, deben ir al comité de seguridad para ser aprobadas. Porque hay que poner de acuerdo a los técnicos y a los clientes. Y a todo lo que hay por en medio. Las pruebas, el plan, lo define la gestión no técnica. Si queréis, por personalizar, responsable de seguridad. Se aprueban en el comité. Las ejecutan los técnicos. Pero los informes, los resultados, van otra vez a la mesa de la gestión no técnica. Porque son ellos los que esperan un resultado. Y de la diferencia del resultado, entre lo que ha ocurrido y lo que se esperaba, se deben generar modificaciones en esa normativa, en ese marco normativo. Ese marco normativo es el padrón real del mapa que veíamos antes. Ahí está la esencia de la empresa en cuanto a seguridad. Así que hay que modificarlo. Todo esto lo hace el responsable de seguridad. Tampoco hace falta mucha gente. Y por cierto, para nosotros, los zancos es sencillamente informes. Un zanco sería, por ejemplo, la propuesta de plan que se va a hacer durante ese año. Otro, por ejemplo, sería los informes del responsable de seguridad con respecto a las pruebas que se han llevado a cabo. Y por último, la normativa que genera y que tiene que estar firmada por las personas adecuadas. Esos informes lo que hacen es evitar que en los momentos cuando, digamos, la curva no va hacia abajo, sino que realmente estamos remontando, o sea, estamos en pendiente y ascendente, hace que la empresa no vaya hacia atrás. La cuestión es que
el hecho de que las circunstancias cambian es evidente, bueno, a lo menos en nuestro caso, porque cuando vinimos aquí el año pasado, pues no teníamos mucho presupuesto. La crisis es lo que tenía. Y este año la cosa ha cambiado un poquito. Y sí que tenemos un poquito de presupuesto, oímos el apoyo de gerencia, el apoyo del departamento, y nos han hecho un poco de caso, y entonces tenemos esa posibilidad de invertir dinero, así que lo que hemos hecho es un análisis de riesgos. ¿Por qué hacemos un análisis de riesgos? Pues el análisis de riesgos lo que te permite es, o mejor dicho, cuando haces normativa, eso es algo interno. Cuando haces pruebas, eso es interno. Pero un análisis de riesgos, incluso la mejora continua, es todo interno. Pero un análisis de riesgos lo que te permite es levantar la cara y saber qué es lo que está pasando a tu alrededor. Te permite ver, te permite saber cuáles son tus amenazas, pero también cuáles son tus oportunidades dentro de tu empresa e incluso fuera. Nosotros, de hecho, lo que pensamos que va a ocurrir es, a día de hoy, este es el primer análisis de riesgos que hemos hecho en mucho tiempo. Pero los análisis de riesgos deberían ser pues lo mismo que la tecnología, lo mismo en el mundo en el que estamos ahora. Tendría que ser bajo demanda. ¿Por qué? Porque esa tecnología cambia muchísimo. Así que es necesario que los análisis de riesgos sean rápidos. Es por eso que nosotros estamos también apostando por Pilar. ¿Por qué? Porque la metodología es la que es. Magerit, no hay que pensar más. La herramienta está. Y luego se llama Pilar. Nosotros venimos de Aragón, tampoco teníamos muchas opciones, ¿ya entendéis? ¿Vale? La cuestión es que tenemos la arquitectura normativa, tenemos gestión global de pruebas de ciberseguridad, tenemos mejora continua, tenemos también análisis de riesgos. ¡Ostras! Pues nos asaltó una duda. ¿Estamos en condiciones de gestionar la ciberseguridad? Teniendo en cuenta que en ningún momento hemos hablado de tecnología, ¿podríamos gobernar la ciberseguridad sin tecnología? ¿Se puede gobernar la tecnología sin tecnología? Pues nosotros, ahora, en estos momentos, con esos fundamentos en los que nos hemos apoyado y que hemos explicado, pensamos que sí. Lo que ocurre es que para saber cómo, a lo mejor hay que esperar un año si el CCN quiere repetir con nosotros. Venga, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Centro Criptológico Nacional.